a ver ese tipo de corazón que les decía ahorita, el que tiene por reflexión delante de Dios, gratitud delante de Dios, y el que reclama. Así que vamos a meditar en la enseñanza que Jesús nos dio en Lucas 12:13. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tiene por título El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto es palabra del Señor. Este pasaje nos habla de un hombre que se acerca a Jesús preocupado por una herencia material, por algo que él cree que le va a dar seguridad. Y es muy interesante porque vemos ese hombre que está pidiendo algo que es de él, es algo material que es de él, pero no se acerca a Jesús para pedir algo espiritual, sino algo meramente material. No se acerca a Jesús pidiendo salvación como otros, no se acerca a Jesús pidiendo sanidad como otros, se acerca a Jesús pidiendo algo material. ¿Por qué? Porque a él lo que le motivaba es lo terrenal. Pero Jesús, con su sabiduría divina, cambia el enfoque y nos enseña que la vida no consiste en la abundancia de los bienes, sino en la relación correcta con Dios. En este texto, entonces, nos invita a que este 2025 que estamos cerrando y el 2026, nos examinemos para ver para quién hemos estado viviendo, en qué hemos puesto realmente nuestra esperanza y si hemos sido verdaderamente ricos para con Dios, como dice la palabra. Como primer punto, es que aquí hay una petición equivocada, revela un corazón equivocado. Dice Lucas 12:13: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A simple vista, esa petición, hermanos, es justa. No pide algo ilegal, algo inmoral, pide lo que según la ley le correspondía. Sin embargo, Jesús no responde como mediador del conflicto, porque el problema no estaba en la herencia, sino estaba en el corazón. Ese hombre se acerca a Jesús, pero no para buscar una dirección espiritual, sino para que respalde su interés personal. Y vio a Jesús como un medio para lograr lo que él quería, como el Señor de su vida. Y aquí aprendemos una verdad profunda. No toda oración es correcta. Tenga cuidado, hermano, aunque suene razonable. Y es que muchas veces la respuesta no ha llegado
y esperamos que llegue, pero no llega por una razón. Dios sabe lo que le estamos pidiendo. Y ahora Mariela decía algo con respecto al carro, del hermano que pedía el carro, y decía: yo llevo a los hermanos, y después cuando tiene el carro ya no quiere ni que le ensucien el carro, ¿verdad? Que Dios libre a alguien se le arrime. Entonces, se pide en oración. Pero, aunque suena razonable, a veces no es correcto. Y entonces hay esa espera larga y decimos: ¿por qué no hay una respuesta de Dios? Y es que como Dios todo lo sabe, Dios no quiere dar algo que va a saber que se va a apartar del Señor. Y eso pasa algunas veces con los trabajos. Se ora por trabajos y cuando consiguen trabajo no se acordó más de la iglesia. Así que no toda petición nace de esa fe correcta. A veces se pide oración, se ora, pero no hay una fe correcta por la persona que quiere recibir la bendición. Jesús discierne que detrás de esa solicitud había un corazón dominado por lo material. Por eso responde con una advertencia, no con un veredicto legal. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El término toda avaricia es clave. No se trata solo de querer mucho dinero, sino se trata de que vivamos centrados en lo que se posee o en lo que se desea poseer, creyendo que ahí está la seguridad y la felicidad y el futuro. Y muchas veces hacemos lo mismo al cerrar un año. Le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, pero le preguntamos realmente si esos planes le agradan. Oramos por prosperidad, pero no por transformación. Queremos que Dios nos dé más cuando Él quiere más de nosotros. Entonces la petición equivocada de este hombre revela ese corazón enfocado en lo temporal y no en lo eterno. Pero Jesús no trata el síntoma, sino trata de una vez la raíz, ¿verdad? Un corazón que había puesto su esperanza en la herencia y no en Dios. Así que este año yo quiero que usted se pregunte qué tipo de peticiones estamos haciendo delante del Señor. Le hemos pedido que nos ayude a acumular o realmente a vivir para Él. Porque al final la manera en que pedimos revela lo que en nuestro corazón hay y en lo que queremos, lo que realmente estamos viviendo. El peligro de vivir solo para lo material es otro punto. Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Jesús no da una advertencia por casualidad. Él conoce el corazón humano y sabe que la avaricia es un pecado silencioso y muchas veces aceptado y hasta justificado. La avaricia no es únicamente querer tener mucho, es colocar la confianza, la seguridad y la esperanza en lo que se posee y no en Dios. Y es que muchas veces pensamos que la avaricia es solamente el que no da o el que quiere todo para sí. Pero aquí estamos viendo que la avaricia es también el no entregar a Dios, el no depender de Dios. El verdadero problema no es tener bienes, sino cuando los bienes nos tienen a nosotros, cuando ocupan el lugar que solo le corresponden al Señor. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces, este año 2025, ese pasaje nos puede confrontar
en qué confié realmente durante este año. ¿Corrí primero a Dios o corrí primero a mis recursos? ¿Mi paz dependió más de mi cuenta bancaria o de mi relación con el Señor? ¿Por qué? Porque cuando dependemos mucho de los bienes, a veces nos entristece el no tener para pagar algo o el no tener para comprar algo. Y se nos olvida que nuestra dependencia debe ser del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor da y no añade tristeza con lo que Él da. Jesús en este pasaje nos enseña que lo material puede dar una sensación temporal de seguridad, pero nunca una seguridad eterna. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo no dice que el dinero sea malo en ese versículo, sino que el deseo desordenado de enriquecerse lleva a trampas espirituales. La avaricia promete estabilidad, pero termina produciendo ansiedad, insatisfacción y alejamiento de Dios. Porque como yo quiero muchos bienes, como todo lo que quiero o lo que tengo, entonces me alejo de Dios. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Vivir solo para lo material es peligroso porque nunca es suficiente. Siempre se quiere más y mientras más se tiene, más se teme perder. Así que nuestra confianza no debe de estar en lo temporal, sino en aquel que es eterno y que es fiel. Salmo 27 dice: estos confían en carros y caballos, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Es este año 2026 su año para empezar a decir que su confianza no está en lo que tiene, sino en el Señor? Y es que el error del rico insensato era tener planes sin Dios. Jesús presenta un hombre que aparentemente hizo todo bien desde una perspectiva humana. Trabajó, produjo, ahorró, planificó. El problema no fue su éxito, sino la ausencia total de Dios en sus planes. Porque Él repite en el discurso: mis graneros, mis frutos, mi alma, mi descanso. Y ese lenguaje lo que hace referencia es en un corazón centrado en sí mismo. Planea, decide, promete una vida tranquila sin reconocer que todo lo que tiene provenía de Dios. En la parábola usted no escucha que dice porque Dios se lo dio. Nunca. Él dice que todo era mí. Y eso a veces nos pasa porque nosotros creemos que todo lo que tenemos es de nosotros, porque nosotros lo alcanzamos, porque nosotros lo obtuvimos. Y se nos olvida realmente de quién es que tenemos lo que tenemos. Inclusive los hijos. Nuestros hijos son del Señor. Herencia de Jehová, dice la palabra. Entonces, nada tenemos. Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís hoy mañana iremos a tal ciudad.
y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es nuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. El error del rico insensato fue creer que el fruto estaba bajo su control. El futuro, perdón. Pensó que su planificación podía garantizarle vida, seguridad y descanso sin depender de Dios. Ese hombre representa a muchos de nosotros a final de año. Hacemos planes, establecemos metas, proyectamos el futuro, pero olvidamos preguntarle al Señor si es su voluntad. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Planear no es pecado. No es pecado planear. Dios no condena la organización ni la provisión, ni la previsión. Lo que confronta es planear excluyéndolo a Él. Vivir como si todo dependiera de nuestra capacidad. Y es que la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Entonces, ¿cómo podemos vivir planeando y a veces nos enojamos porque algo no nos sale? Porque planeamos algo y no nos salió como esperábamos. ¿Pero por qué será? ¿Era la voluntad del Señor? Al cerrar este 2025 y pensar en el 2026, nos llama a revisar muchas de nuestras agendas y sueños y metas. ¿Usted ya empezó a pensar qué va a hacer en el 2026? ¿Cómo le va a ir en el 2026? ¿Ya empezó a hacer planes? ¿Ya empezó a hacer agenda? ¿Cómo está esa agenda? Llena de números, de fechas, de proyectos, pero vacíos de oración. Estamos consultando por un futuro, estamos planeando un futuro sin consultarle realmente al dueño del futuro. Y es que nosotros somos muy acostumbrados a hacer planes sin consultarle al Señor. Yo me recuerdo que cuando yo iba a tener a Keren, tenía Abdiel de 4 años, de 5 ya. Y yo decía, bueno, como Abdiel dormía conmigo, yo decía, voy a tener el parto natural y Abdiel va a seguir aquí. Yo empecé a hacer planes. Y me recuerdo que yo hacía planes y yo dije, sí, en tal fecha tal cosa y aquí y allá. Así fueron mis planes. Cuando yo voy a tener a Keren, resulta que mis planes no eran como yo lo había pensado. Y me enfrenté a una cesárea, me enfrenté a una hemorragia, me enfrenté a muchísimas cosas que no era nada de lo que yo había planeado. Déjeme decirle, hermano, que para mí fue muy fuerte, fue muy duro, porque no era lo que yo quería. Y producto de eso, me quiso dar una depresión posparto. Entonces, cuando yo estaba en la casa, yo me metí al baño, yo recuerdo, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y les estoy hablando que no era que no conocía al Señor. Ya estaba aquí en la iglesia. Y entonces el Señor me hizo pasar por un proceso donde casi me voy. Y dentro de lo que el Señor me decía era
que era su voluntad. Entonces, cuando yo entendí que era la voluntad del Señor, yo entendí que si yo hubiera tenido a Keren por un parto normal, muy posiblemente me hubiera muerto en el parto. Que Keren y yo tuvimos un choque de sangre, entonces Keren no podía haber pasado por el conducto vaginal, porque si no la hubieran internado y un montón de complicaciones más, y eso no estaba en mis planes. Pero el Señor de la voluntad, el Señor que tenía los planes, el Señor que todo conoce, lo permitió. Entonces, a partir de ese momento, yo entendí que nosotros no somos nada. Si el Señor no está y si no estamos bajo la voluntad del Señor, no somos nada. Porque nuestros planes deben de ser 100% consultados con el Señor. Debemos de encomendarnos con el Señor. El mismo Jesús se encomendó. Que era el Hijo de Dios, que era Dios en la tierra. Y ahora nosotros. El rico insensato tenía planes para muchos años, pero Dios tenía una evaluación para él en esa misma noche. Él decía, para muchos años tengo, pero en esa misma noche no iba a seguir. Por eso este 2026 no hagamos planes para vivir mejor, hagamos planes para vivir para Dios realmente. Porque Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otro punto importante que nos da este versículo es la fragilidad de la vida y la urgencia del alma. En Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has visto, ¿de quién será? Estas son quizás las palabras más fuertes de toda la parábola. Dios no llama a necio a un hombre por trabajar, ni por producir, ni por planificar, sino Dios llama a necio a este hombre porque se estaba preparando para todo menos para la eternidad. Estaba preparado para vivir bien, pero no estaba preparado para la eternidad. Porque él pensó que sus graneros, él pensó en su descanso, él pensó en su futuro, pero nunca pensó en su alma. Creyó que el mañana estaba garantizado cuando en realidad solo Dios tiene autoridad sobre el tiempo y sobre nuestra vida. No sabemos si al decir feliz año nuevo el Señor viene. No fuimos los que tenemos que irnos y se quedaron los que tenían que quedarse. Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es frágil, la vida es breve, es pasajera y muchas personas se agarran de eso para decir, la vida solo hay una. ¿Para qué voy a buscar del Señor? Todavía no es mi tiempo, estoy muy joven. Pero en realidad no sabemos cuántos años viviremos. Pero lo que sí debemos de saber es para quién vamos a vivir hoy. ¿Para quién estamos viviendo nosotros? La pregunta
es que le hacía en esa parábola es: ¿y lo que has provisto para quién será? Todo lo que nosotros aquí tenemos aquí se queda. Casas, títulos, cuentas, bienes, todo eso se queda. Y por ahí dice una canción: nada te llevarás cuando te marches. Porque es cierto, nada se va a llevar cuando se marchen. No se ocupa eso. Pero el alma es eterna. Mateo 16:26 dice: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Estamos realmente ocupados viviendo para la eternidad? Mateo 16:26. ¿Estamos cuidando más lo material o lo espiritual? Yo hago estas preguntas y no crea, cuando yo hacía esto yo me preguntaba. Y yo le decía a mi mamá: ay mami, ¿qué mensajazo es esto? ¿Por qué? Porque es de revisarnos realmente para este año. Dios no le habló mañana al rico insensato, no le dijo mañana, y entonces el rico iba a tener tiempo para prepararse. No, le dijo esta noche, era inmediato. Porque cuando Dios llama, no hay tiempo para negociar ninguna prioridad. Por eso debemos rendir nuestro corazón al Señor, reordenar nuestras prioridades, poner nuestra esperanza en el Señor. Otro punto es el verdadero éxito: ser ricos para con Dios. Jesús concluye la parábola con una afirmación contundente: el verdadero fracaso de la vida no es perder bienes, sino vivir sin ser ricos para con Dios. El rico insensato tenía abundancia material, pero una pobreza espiritual. Tenía graneros llenos, pero un corazón vacío de Dios. Había invertido en lo temporal, pero había descuidado lo eterno. Ser ricos para con Dios no significa tener una vida perfecta, sino una vida alineada a su voluntad. Y es que usted podrá preguntarse: ¿y por qué predico esto si todos estamos aquí? Sí, pero es para que nos revisemos realmente. Porque algunas veces venimos a la iglesia y solamente de oídas. Como entramos, nos fuimos. Pero ¿cómo está esa relación con el Señor? ¿Realmente estamos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos orando? ¿O estamos acercándonos al Señor que nos provee únicamente? Yo esperaría la que estamos nutriendo nuestro alma, nuestro espíritu, la que no hacemos planes si no es con Dios. Ser ricos para con Dios es vivir en obediencia, no solo cuando entendemos, sino cuando confiamos. Porque como dice Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Estamos guardando los mandamientos del Señor. Este 2025, ¿guardamos realmente los mandamientos del Señor? Este 2026 estamos pidiéndole al Señor guardar sus mandamientos, que nos ayude a guardar sus mandamientos. Porque es difícil a veces. Por ahí hacen hasta chiste, ¿verdad? De que hay prójimos que no se dejan amar, pero hay que amarlos. Confiar plenamente en Dios
cuando los recursos humanos fallan. Como dice el proverbio, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, estamos realmente confiando en el Señor, en el que el Señor proveerá. Estamos invirtiendo en lo eterno, sabiendo lo que hacemos para con Dios nunca es en vano. Porque 1 Corintios 15:58 dice: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos trabajando en lo eterno, para lo eterno. Estamos realmente viviendo una relación genuina con el Señor. No solo esa fe religiosa, como les decía ahora, de que tenemos que venir al culto por obligación. Venimos por esa convicción, porque realmente cambiamos cuando escuchamos la palabra. Jesús nos confronta con esa pregunta, y con una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué fue lo más importante para usted en este 2025? ¿Qué va a ser lo más importante para usted en el 2026? Esos planes que ya tiene, que ya está agendando, ¿está el Señor primero? Mateo 6:33, Mariela lo decía ahora, y muchos lo sabemos. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no significa descuidar nuestras responsabilidades, sino poner a nuestro Dios en el centro y confiar en que Él se va a encargar del resto. Mateo 6:19, entre por ahí, lo voy a resumir, dice: no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Los tesoros de la tierra se van a perder, eso se quedará, se dañan, pero los tesoros del cielo son eternos y nadie nos lo puede quitar. Nadie podrá quitarnos los tesoros del cielo. Nadie a usted le va a poder quitar la paz. Nadie a usted le va a poder quitar el gusto, los frutos del Espíritu. Así que al cerrar este 2025, y al iniciar el 2026, vamos a pensar ese llamado de Jesús, que no midamos nuestra vida por lo que logramos, sino midámoslo para quién estamos viviendo. ¿Estamos viviendo para el Señor? Porque al final el verdadero éxito no será cuánto acumulamos, sino cuánto hemos agradado al Señor. En este 2026 le invito que cuando ya va a hacer sus planes, ordene sus prioridades. Que Dios no sea una opción más, sino que Dios sea el centro de su vida. Dentro de la agenda, agende tiempo para la oración, para la palabra, para congregarse, para servir al Señor. Este 2026 puede ser su año de servir al Señor, en lo que sea. Que sea realmente que vamos a buscar primeramente el reino. Examinemos nuestra confianza, en quién la hemos puesto. Y si fue en los recursos, bueno, entreguémoselos al Señor. Y si fue en nuestras fuerzas, fiémonos de Jehová con todo nuestro corazón. Invirtamos en lo eterno, amemos más, perdonemos más,
sirvamos más, compartamos de Cristo a otras personas. Por ahí decía, no me acuerdo si fue el pastor o alguien acá, regale una Biblia. Si todavía le falta a alguien por regalarle algo, regálele una Biblia. Porque debemos de poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Que este año no sea un año nuevo, sino una nueva forma de vivir para con Dios. Vivir realmente para Dios. El mundo mide el éxito con el que se acumula, pero Dios mide a quién pertenecemos. Que al terminar este año podamos decir: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Porque recuerden que la abundancia, la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Porque si no es rico para con Dios. Así que, para ir cerrando, tal vez este 2025 estuvimos enfocados en trabajar, en resolver, en sobrevivir y descuidamos un poco la relación con Dios. Tal vez llenamos graneros, pero el alma está vacía. Tal vez logramos cosas, pero perdimos la paz por lograr esas cosas. Hoy el Señor realmente no viene a condenarnos con este mensaje, sino viene a llamarnos a ser ricos con Dios, a vivir con Dios. Así que hoy es un día para poder decirle al Señor: ya no quiero vivir yo, sino quiero que seas, quiero vivir para ti. Así que, hermano, voy a pedirle que se ponga sobre sus pies para hacer una oración. Esta reflexión nos invite a reflexionar realmente. ¿Cómo estuvo ese 2025? ¿Cómo vamos a iniciar ese 2026? Son preguntas que durante el mensaje hacía, que realmente nos invita a pensar qué hicimos, qué hemos hecho. Siempre agradecidos con el Señor, muy agradecidos con el Señor, porque yo creo que hasta aquí Dios ha sido bueno. Y no solo bueno, buenísimo, creo yo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, gracias, Padre Santo de la gloria. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, Señor. Gracias, Señor, por sostenernos durante este año que termina, Dios. Gracias por cada día vivido, por las pruebas que nos formaron, por las bendiciones que muchas veces dimos por sentadas, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor.